Eso dice ella, que no le dejaron votar. La dejaron encerrada en el baño. Saludamos a esta hora a nuestro amigo que nos ha acompañado. Nos alegra que esté con nosotros nuevamente. ¡Feliz año, doctor Guillermo! Después de más de 6 meses. Muy temprano. Hace 6 meses que no hablábamos, y saludamos al doctor Guillermo Mejía, es magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Bienvenido, 8:26 de la noche. ¿Cómo está? Pues muy bien, mucho gusto en volver a saludarlos. A Rubén, que veo que cambió un poquito el look. Claro, nos maquillamos, nos afeitamos un poquito. Muy elegante. Muchas gracias, y doctor. a Juan Carlos, desde luego. Doctor Guillermo, ¿sabe qué pasó? Y que empezamos y que no, vamos a arrancar la suma en enero. No, enero está todavía muy frío. No, febrero. No, marzo. No, que después del día de Semana Santa, ahora que después del Día de la Madre, yo no, venga, Rubencho, aquí no podemos. Y entonces el doctor Guillermo vino y pues cuando es que arrancamos, pues a ver, hermano. Exactamente. Doctor Guillermo, buenas noches. ¿Cómo lee usted esa pelotera hoy de la consulta? Pues hombre, muy preocupante, porque es que yo la comparo con las elecciones comunes y corrientes. Si usted, por ejemplo, en las elecciones, en el escrutinio que comienza a las 4 de la tarde cuando terminan las votaciones, lo primero que hay es policía por los lados. Un testigo electoral no puede ir a gritar y allá y a insultar, no. Todo el mundo quieto, y eso está reglamentado. Tanto el escrutinio de mesa como el escrutinio de los jueces y notarios, como el escrutinio de la comisión de delegados del Consejo Nacional Electoral, todo eso está arreglado. Y lo primero que hay en las normas sobre escrutinios es todo el mundo quieto en su sitio. Pero es que ahí no se puede pensar que ha habido una votación legítima en semejante desorden. Pero ahí pudieron haber pasado miles de cosas. Exacto. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? Pues uno oye las dos versiones. Pues los que ganaron por el sí dicen que no, que cada que pierden dice que hubo fraude. Pero ya después de ver esos videos, hombre, uno dice, ahí no hubo tranquilidad para votar, ni para escrutar, ni para nada. Ahí el presidente del Senado debió haber parado esa votación y comenzarla de nuevo, cada uno en su puesto. Porque ustedes lo saben, puede haber varias formas de votación según la ley quinta en el Congreso. El uno es que puede votar desde el mismo asiento con un botón. Y ahí mismo aparece allá en un tablero. En la pantalla. En la plenaria. Así es. Nadie duda de eso. Otro es con papeletas al estilo viejo, pues sí, no, y cuentan las papeletas. Sí, y el otro inclusive es verbal, pero que todo el mundo lo oiga. Claro. Pero es que, mire, aquí hubo cosas, por ejemplo. Doctor Guillermo, escúcheme un minuto, por favor, que le vamos a dar la entrada al senador de la República, Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, que está en Bogotá en este momento. Hundió la consulta. No, que votó por lo menos con el no en la consulta, que se cayó hace unas 3 horas en el Congreso. Doctor Nicolás. Él se tragó la papeleta. Gracias. Y oiga, qué desorden lo de esta tarde. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Bueno, aparentemente desorden, pero yo creo que no era lo menos de esperar. Realmente el gobierno y los representantes de él en el Congreso son de un estilo muy particular, muy parecido a Primera Línea, muy parecido a ese tema de formas de actuar. Pues si tenemos un presidente que enseña a maltratar, utiliza frases peyorativas, descalificadoras como HP, incita a la gente a salir a la calle, todo de una manera desordenada, la huelga, todos esos temas, pues no es de esperar menos de sus representantes. Y yo creo que salió lo menos lesivo que podía salir. Era una decisión que ellos tenían completamente controlada. Y cuando se presenta lo de la propuesta en el orden del día de aceptar la apelación, pues se pierde completamente la brújula
y se pierde completamente el tema. A eso yo creo que se le suman varios aspectos. Uno, digamos, la coherencia del gobierno en mantener esa línea de querer tener una consulta, pero sus voceros, es decir, tener un señor como Benedetti de ministro, eso es una ruta que indica desconfianza a todas luces, y eso ayudó mucho a los votos que faltaban. De toda la trifulca, yo creo que no hay nada que desear penal o fraudulentamente. Yo creo que está muy clara la votación. Si uno mira el tablero del voto electrónico, no hay ninguna duda. Y si mira los videos, el tablero de cómo votaron los que lo hicieron de manera pública, está completamente grabado y los números están ajustados. Lo que pasa es que el ministro de manera indelicada se acerca a la mesa del secretario y todas las bancadas van y se meten allá a mirar el resultado, un resultado muy tensionante, con unas sesiones muy largas, con muchos días de debate, con mucha tensión, y pues esa es la foto que sale hacia afuera, pero pudo haber sido peor. ¿O será, senador, que no le funcionó el NECI a Armando? Ahí hubo de todo. Por ejemplo, hay bancadas como la nuestra en que 3 senadores se retiraron, no estuvieron presentes. Sospechosamente. Sí, yo creo que sí, hay que decirlo. Bancadas que hicieron un esfuerzo de hacer su ejercicio y hacer su trabajo de bancadas y no estuvieron, ¿cierto? Entonces ya ellos le explicarán a la opinión pública cuál es su calificativo. ¿Algún antioqueño ahí? El nombramiento de una ministra que alteró, todos sabemos, la votación del Partido Liberal. Y el tema de la U también. Entonces, no, yo creo que salió bien, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Doctor Guillermo, ¿usted qué opina de lo que dice el senador? ¿O Rubén? No, el doctor Nico siempre me convence a mí, pero sí, en este caso voy muy cordialmente a discrepar, porque es que ahí no hubo orden, doctor Nico, pues es que hubo desorden terrible. Y yo estaba hablando precisamente de que en las elecciones comunes y corrientes lo primero que hay que poner orden es en el escrutinio de los votos, tanto en la mesa como los jueces y notarios, como los delegados del Consejo Electoral, y aún cuando llega el Consejo Nacional Electoral, está la policía ahí y todo el mundo sentado viendo contar votos. Pero aquí... Y lo que pasa es que acuérdate que no hubo voto, el voto es electrónico. Sí, desde luego, pero entonces el voto es electrónico, pero al momento del escrutinio fue el desorden. Sí, lo que pasa es que hubo personas que querían figurar y que su nombre sonara, sabía que había la mayor audiencia, hubo personas que no votaron de ahí, 4 o 5, ¿cierto? Entonces se presentó con un senador de Cambio Radical y el secretario le preguntó incorrectamente, le dijo, doctor Edgar, sí, como una muletilla, sí. Y él dijo, no, yo voto no. Entonces quedó como si sí y no. Pero posteriormente lo aclaró. Y eso fue lo que suscitó ahí la dificultad. Ahora, en una votación tan estrecha, en un resultado tan estrecho de 2 votos y en una alteración, el gobierno nunca pensó que iba a perder. El gobierno no tenía por qué perder. Eso sí, pues también te lo digo, que ellos no tenían plan B, ellos tenían eso claramente identificado y controlado, pero se les perdió uno de comunes y se les perdió la doctora Marta, la de La Guajira, Marta Peralta. Peralta estaba en el baño. No, que estaba en la peluquería, decía, ¿no? Algo, no sé, o cualquier problema. Estaba en la peluquería. Pero, doctor Nicolás, senador, ya pues pasado esta situación con el Senado y la consulta popular, entonces, ¿qué sigue con respecto a esa reforma laboral? ¿Cuál es el trámite ya de aquí en adelante? Bueno, leí lo que dijo el presidente ahora, ¿cierto? No lo entendí, que entonces convoca a los cabildos. O sea, él empezó, yo sé que al doctor Guillermo le da muy duro. Porque, ¿Por qué? él tenía su fe plena y confianza
en un cambio verdadero. Y yo creo que era muy válido. Como liberal socialdemócrata. Como yo liberal no me he socialdemócrata. retirado del Partido Liberal. Pero Petro te engañó, Guillermo, Petro te engañó. En todo su derecho. Yo también pienso que lo engañó. Entonces, él nos engañó. Nos engañó a Rubén también. Yo me solidarizo con el doctor Guillermo. Organizó las juntas de acción comunal y las trató de convocar en la Universidad Nacional y de instaurar una Asamblea Nacional Popular. En eso se gastó un poco de plata y un poco de tiempo, solo que llegaba tarde o no le explicaba bien al equipo qué era lo que quería y se perdían. En eso se gastó casi 8 meses, en esa Asamblea Nacional Popular. Eso no existía en la Constitución, en la ley. Nadie le prestó atención a ese nombrecito. Luego se vino con la Asamblea Nacional Constituyente, que hasta el escudero Leiva le preparó un documento que espero lo reseñe en una de las cartas, y se vino con lo de la Asamblea Nacional Constituyente, una herramienta válida, lógica, pero inoportuna y no prudente. No le copiaron, tenía que pasar por el Congreso sin mayorías. Y luego se vino con la Asamblea, con la consulta popular. Tengo que decir 2 cosas frente a eso. No hay que estigmatizar las consultas populares. Las consultas populares son un mecanismo de participación idóneo y muy importante. Y no hay que estigmatizar que el Congreso estuviera definiendo los derechos laborales de los trabajadores, que son muy justos y son muy importantes, y que el Congreso tiene que legislar y tiene que hacer unos ajustes de una causa social. Ahí sí, doctor Guillermo, coincidimos plenamente en esa materia y en una deuda que tiene el Congreso y que tiene el gobierno de sacar adelante concertadamente una reforma. O sea, un segundito, sí. Senador, doctor Nicolás, es que lo del horario, el recargo nocturno y el recargo de dominicales y vestir es de origen conservador en el gobierno del doctor Ospina y del doctor Laureano Gómez. Hice el recuento en mi intervención: 1919, el derecho a la huelga, Partido Conservador; 1950, primer código laboral, código sustantivo del trabajo. Sí. Recuérdeme usted, el doctor Mariano Ospina y el doctor Laureano Gómez. No, en el 50. El código sustantivo del trabajo en el gobierno de Laureano Gómez, en el 50. Sí, Laureano Gómez. Y luego vino el derecho a la pensión de la viudez, que acuérdese que era por 3 años, y se puso vitalicio, que fue en el de Misael Pastrana Borrero. ¿Correcto? Correcto. Para citarle muchos otros. ¿Y entonces, no hay discusión en la importancia de la consulta popular. Eso es un mecanismo idóneo. No hay discusión en la revisión de los derechos laborales. Yo creo que hay que hacerlo y lo tiene que hacer. Pero una reforma integral. Pues, ¿Cuál es la discusión? La discusión, digamos que eso de la reforma laboral es un debate que tenemos que hacerlo aparte. Ahora bien, una consulta que vale 750 mil millones de pesos, con unas preguntas que dice: ¿usted quiere ganar más y trabajar menos? Claro. No creo que ningún colombiano pueda decir que no. Muchas preguntas que estaban en la consulta ya están resueltas por la vía de la ley, sí, como el tema de la menstruación, que pone en riesgo también muchas de las preguntas se pueden resolver vía decreto, y son realmente muy, muy, muy débiles, y eso fue algo que se notó en el debate, que se evidenció que no había fortaleza ni profundidad en las preguntas. Pero entonces, ¿mañana qué van a hacer con Petro, doctor? Entonces no, la minga ya viene en Popayán. Finalmente son 750 mil millones que se van a 1 billón, porque ahí no tenía calculado la fuerza pública, los imprevistos, una cantidad de cosas. Para preguntarle a la gente algo que es obvio que conteste: en una crisis fiscal que tenemos, un hueco fiscal importante, en un decrecimiento del Producto Interno Bruto que tenemos grave, en una, digamos, advertencia del Fondo Monetario Internacional, de JP Morgan, de todas las multinacionales o todas las aseguradoras o todos los indicadores, en una desconcertación completa con el escenario político que le está estorbando al presidente, indiscutiblemente. Entonces, la conclusión es que esa consulta tenía más un matiz de movilización social, válida, completamente válida, de iniciar la campaña del 2026, una estrategia que financiaba
porque eso quedó muy claro en el intenso debate. Yo creo que el Congreso fue muy ordenado. El Senado le devolvió una esperanza, yo creo que al país. No existe una entidad más desprestigiada o dentro de las más desprestigiadas que el Congreso de la República. Pero hoy podemos resaltar varias cosas. Digamos que el desorden es lógico, eso Doctor tiene que Nico, mejorar. una preguntita. Queda viva otra consulta, la del ¿Cuál? gobernador de Antioquia. No, Esa hombre. consulta ya la Referéndum. aprobó la registraduría. Y lo que uno se hace, pues también un interrogante grave es, eso ya no lo aprobó el Congreso, pues No, todavía la no. participación, ¿no? No, todavía no. La registraduría aceptó las firmas. Pero el Y proyecto no se ha ahí para tramitado. adelante sigue el Congreso. Bueno, no lo ha tramitado. Muy Y bien. no descarte que el gobierno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, que sigue. El presidente en medio de su, digamos, afán, dice que entonces vendrá a trabajar con los cabildos. Ay, papá. Y anunció, el primer cabildo será en Barranquilla. Yo hacía referencia, para mí los cabildos eran los consejos municipales o el cabildo del adulto mayor. Yo no conozco otra figura de cabildos. Puede haber, explíqueme usted, doctor Guillermo, ahí, como que pueda sustituir el Congreso. Esa figura es de la ley 1757, que son los mecanismos de participación ciudadana, pero es para los consejos. Exacto. Sí, claro, no, ahí pues cabildo ese, O sea, tal vez ese corregimiento que llama para los cabildos, pero no. Sí, Muy bien. O sea, empecemos pues que el mal asesorado o en medio de su afán o de su angustia, digo, los cabildos serán la salida o la solución. Sí. Yo no veo al doctor Guillermo. Ahí les cuento que el señor presidente de la República acaba de hacer su alocución, la redacción. Ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente que habló sobre lo sucedido hoy en el Senado. Le agradecemos mucho al senador. Rubén. Pero Rubén, es que parece que el senador no convence al doctor Guillermo. Preguntarle al doctor Nico y es lo siguiente, hombre, vea, es que está bien, revivió el proyecto de modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo. Ojo, es que nos falta, ¿cuánto tiempo nos falta para terminar el Congreso? No da, porque eso tiene que volver a la comisión, discutir allá y luego a la plenaria, más las discusiones que se tengan por fuera pues con los gremios. Yo no me da tiempo. Se nos Doctor desconectó el Nicolás, senador. no hay problemas. Ahí sí. Sí, ahí está, otra vez. Revivió la discusión de la reforma laboral. Hasta ahí escuché. Sí, no, que revivió la reforma laboral, pero entonces tiene que volver a otra comisión para que la comisión lo discuta, lo niegue y lo apruebe, y luego otra vez a la plenaria. Entonces, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Yo creo que no. A ver, a mí no me dan las cuentas. Arranquemos por ahí, que es muy importante lo que me estás diciendo. ¿Por qué se decía que la consulta popular también era una falacia? Porque es que votar por la consulta popular, primero, alcanzar los 13 millones de votos no iba a ser fácil. ¿Cierto? Estamos de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, si los alcanzare, tenía que venir como proyecto de ley al Congreso. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, que es una falacia. Era votar 750.000 millones. Hoy hay se revivió la reforma laboral, y yo creo que los tiempos están muy limitados. Yo creo que al Congreso no le da. Pero en el fondo yo creo que es que al presidente y al gobierno no le interesa discutir los derechos laborales. Él lo que está buscando es una herramienta que le permita conglomerar la masa y anticipar las elecciones del 26 y hacer política. Eso fue lo que se evidenció en ese debate. Así es. Doctor Guillermo, ¿queda convencido o no queda convencido? Un momentico, Juan Carlos, senador, le agradecemos mucho, muy amable. Yo sé que usted se va a montar ya en el avión bueno. y por eso estaba yo pues aquí como insistiendo, pero le agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros con el tema fresquecito. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, una feliz noche. Yo creo mucho que hablar porque realmente sí vale la pena este tipo de debates, ilustran mucho a la comunidad y se necesitan. Claro, bueno, mi hermano, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos al señor Nicolás. Ya, yo quiero que dediquemos estos últimos minutos a lo de ayer y Aguas Vivas, porque fue muy importante lo que pasó en la Comisión Quinta del Senado de la República el día de ayer. Una puntadita. Nicolás Albeiro estaba inspirado.
O No sea, estaba y contento. tiró pullas y todo, que había unos congresistas conservadores que se hicieron los manuales y se fueron. Pero es que a la consulta valía 750.000 y se gastaron 1.000 en Andrés y 3.000 en Iván. Doctor Guillermo, ya, casi 4 palos de gastaron en coima. Y hoy en Hay una frase de un tratadista de derecho electoral que dice que la democracia no tiene precio, pero cuesta. Cuesta. Ah, pero por supuesto. Claro, eso vale. Bueno, les cuento una cosa. Ayer, para que hablemos un poquito de lo de ayer, porque me parece que se presentaron cosas muy importantes, sobre todo los rifirrafis de la senadora Isabel Zuleta con el representante de la Cámara, Juan Espinal, y lo que ha pasado también con la concejala Claudia Carrasquilla, que estuvo allá. Quiero que veamos esos fulles primero para que los comentemos. Ayer, pues como lo habíamos hablado, en las horas de la mañana, en la Comisión Quinta del Senado de la República, el senador Andrés Guerra citó e invitó a varios locales, políticos locales y también secretarios de despacho para hablar sobre todo lo que tiene que ver con ese negociazo tan importante que tienen en Aguas Vivas, donde pues ahí está metido Luis Pérez con sus empresas privadas, etcétera, etcétera, donde está metido el gato y el garabato de ahí, la primera administración de Federico Gutiérrez, esta segunda administración también, y obviamente la administración de Quintero. Así empezó a hablar. Yo quiero que ustedes la vean, Isabel Zuleta, cortico. Quienes estamos en contra de la instrumentalización de los órganos de justicia a favor de intereses políticos. Yo les agradezco silencio. Bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que quiero plantear es cómo en Medellín se ha vuelto común conocer la instrumentalización del alcalde Federico Gutiérrez de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros conocemos cómo ha sido esa instrumentalización y evidentemente hemos evidenciado cómo al alcalde en su primer periodo, FICO 1 como lo llamamos, le ha gustado tener fiscales de bolsillo. La primera partecita de lo que dice Isabel Zuleta, pero resulta, mis queridos amigos, que allá... Yo ya no le creo mucho tampoco. Que allá sí. Estaba... Ya quiere tirar lo de Puerto Antioquia. La exfiscal. Allí estaba la exfiscal, Claudia Carrasquilla. Esto le contestó. Gracias, presidente. Senadora Isabel Zuleta, quiero decirle que fui orgullosamente funcionaria de la Fiscalía General de la Nación por 26 años y no hice montajes con Federico Gutiérrez, hicimos capturas, porque a los bandidos hay que capturarlos. Y orgullosamente fui directora seccional de Fiscalías de Medellín, donde perseguimos a las estructuras criminales en Medellín y capturamos esos 17 cabecillas que usted defiende hoy dentro de ese acuerdo de paz que tiene el presidente Gustavo Francisco. Entonces, ahí le cuento pues, y también le dio lo suyo, hombre, el representante de la Cámara, Juan Espinal. Oiga lo que le dijo a Zuleta. Que están acá presentes. Yo quiero dejar varias reflexiones, presidente. Lo primero es instrumentalizar a la Fiscalía por parte de Federico Gutiérrez. Yo creo que la reflexión hay que hacerla, senadora, entonces, desde todas las orillas políticas. Porque si usted habla de instrumentalizar, entonces hablemos de cómo este gobierno está instrumentalizando la Fiscalía para beneficiar a los que se robaron la plata de los carrotanques, a el hijo del presidente Gustavo Petro y a todos los procesos que están en la Fiscalía. Entonces yo creo que es bueno aclarar a quién nos vamos a referir. Y si usted tiene pruebas contra Fico, pues denúncialo. Además porque es una obligación. Hay que denunciarlo. Como cuando usted me injurió en las redes sociales, ¿qué hice? La denuncié y se retractó. Porque uno aquí no puede estar lanzando dardos sin pruebas. Juan Espinal le dijo a Zuleta, así como yo le denuncié ante la Corte Suprema de Justicia y le tocó ir allá arrodillada a retractarse, que lo haga con la gente que tiene o que está inmersa pues como en todo este pleito de lote Aguas Vivas. ¿Qué creen ustedes, señores? Eso pasó ahí. Tengo más fules, pero se los acabó el tiempo. Yo iniciando el programa le decía, y le decía a los televidentes,
que a mí la estrategia de Andrés Guerra me parece que le salió al revés, que él por querer poner en entredicho a Daniel Quintero Calle lo que pasó en Medellín, para mí le hizo una campaña o una precampaña presidencial visibilizándolo allá, dándole un espacio para que el hombre hablara y se diera champú allá. No sé usted cómo lo ve, doctor Guillermo. Yo solamente voy a hacer un comentario por lo que dice Rubén, que estamos muy cortos de tiempo, y es lo siguiente: modificar el plan de ordenamiento territorial, que es un acuerdo del Consejo, por medio de un decreto, es un delito. Exactamente. Ahí estamos. Eso es todo, a eso se reduce todo el conflicto. ¿Quién cometió el delito entonces? ¿Quién lo Daniel cometió? Quintero, presuntamente. Pues es que él fue el que firmó el decreto. Ahí Eso está, es, es decir, ahí hay varios delitos. ¿Y por qué cree usted que no se puede, Daniel Quintero, salirse de, es que yo hice el decreto y no sé qué? ¿Por qué cree usted que es difícil que él se salga de ahí? Que ese es como Es tan evidente, pues, que cómo controvierte una norma que él mismo expidió, con su firma, con la de los secretarios. Ese conflicto es muy sencillo, se reduce a eso no más. Es decir, él se saltó al Consejo de Medellín. Territorial Totalmente. es un acuerdo por un decreto. Lo único Y se brincó al Consejo de Medellín. Lo único que me pareció a mí valioso de ese debate el día de ayer de control político en la Comisión Quinta del Senado fue 3 frases que dijo el senador Andrés Guerra, que es el citante, quien fue el citante de ese debate. Y dijo, hombre, la gente de Daniel Quintero está intentando desvirtuar el debate y despistar a la gente, pero realmente lo que acaba de decir el doctor Guillermo Mejía, el foco está en el cambio de los usos del suelo del plan de ordenamiento territorial por parte del señor Daniel Quintero, que lo hizo por decreto y eso está prohibido. Eso es potestad exclusiva de los consejos municipales. Punto. Y es un hecho objetivo, Como dice el doctor Es decir, Guillermo. por eso le digo, hay varios delitos, hay prevaricato, hay abuso de funciones públicas, bueno, hay mal, y lo que dice la Fiscalía, que ya lo está llamando, pues, está imputado. Sí, está imputado, pues hombre, eso ya es más serio, es decir, la prueba está ahí. Es que es muy difícil tapar una prueba que además ese decreto debió ser publicado en la Gaceta Municipal, ¿cierto? Eso es muy difícil. Bueno, yo les voy a mostrar la parada porque tenemos un tiempito y no me gustaría porque me quedé toda la mañana editando esa vaina y quiero que ustedes vean la parada que le pegaron a este muchacho Juan David Duque, quien fue el secretario privado de Daniel Quintero en la misma comisión, que me parece importante no dejarlo afuera. Porque en Medellín ha habido una estrategia, un lawfare para sacar al señor Quintero de su carrera a la presidencia, liderada por el señor Federico Gutiérrez. Usted habla acá de 612 hallazgos de manera irresponsable porque han señalado a funcionarios que han actuado de manera decente, no como los funcionarios de EPM de la primera administración de Federico Gutiérrez, que hoy están imputados por corrupción. Hoy están imputados por corrupción. Funcionarios de la administración de Venga, ustedes. doctor Juan David, yo lo invito a que respire, le baje un par de volúmenes, aquí nadie está gritando, hemos hecho un debate con altura, con respeto. Usted fue secretario de planeación, tengo entendido. No, privado de la alcaldía. Ya, parece más que fuera secretario político y no técnico. Entonces, bájale, ¿ok? Perfecto, presidente. Adelante. Entonces, para referirme a los hechos. Bájale una rayita, Marco. Bájale. Y Costeño el presidente, no, bájale. Una rayita, papi, que está allá. Bájale un poquito. Bájale un poquito. Les voy a poner a Pinturita. Perdón. Que ahora anda, Pinturita anda encorbatado. Se puso la corbata. Corbata de funeral. Exactamente. 3 palabritas del exalcalde Daniel Quintero con respecto a este tema, bien habilidoso. Póngale pues cuidado. Presidente, muchas gracias por brindarme el uso de la palabra. ¿Cuántos minutos tengo, señor presidente? 10 minutos. 10 minutos, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted, señor presidente, secretaria, senadores de esta comisión, demás parlamentarios, en especial a los parlamentarios antioqueños que aquí nos acompañan, señora viceministra de Medio Ambiente, demás funcionarios del gobierno nacional, del gobierno local o distrital de Medellín. Yo quiero primero que todo
solidarizarme con el senador Guerra por todos los ataques que ha recibido por hacer este debate. Ataques que le han hecho particularmente sus mismos colegas. Por eso tenemos este montón de senadores que vinieron a acompañarlo, a darle la mano, porque resulta que al senador Guerra lo han llamado bruto, animal, hasta violador. Él ha expresado su consternación y lo dice en redes sociales. ¿Cómo puede ser que por hacer este debate, entonces a mí me estén diciendo hasta quinterista? Ahí le cuento, pues, he hecho su cuento y todo el cuento, pero bueno, todo el mundo le dio claro los que Andrés Guerra es un gustos a violador, hombre. cada cual. ¿Cómo? No, Andrés Guerra lo que está haciendo es algunas cosas políticamente pues que no le han funcionado, pero no, pues ya violador y eso no. Muy feo eso. Señores, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy. Doctor Guillermo, tenemos que... Yo creo No, que dejemos que el doctor Guillermo redondee con alguna reflexión que... y para otras ocasiones, la gente, Nicolás Albeiro se trabó el programa. La gente conectada, la gente chévere. Pero me parece que estuvo muy bien, pues, porque es una información de primera mano. Sí. De uno de los actores. Entonces, yo creo que estuvo muy bien. Pues, él estaba ahí. Él tiene su posición política y pues es respetabilísima. Pero no te convenció. Y yo personalmente tengo una amistad muy grande con el doctor Nicos, pues a quien yo no le digo doctor Nico y no Nicos. Claro, Nico. Entonces, pero yo pues sinceramente les digo que esa montonera, eso que se vio hoy en el Congreso, ahí se puede enfrentar cualquier tipo de cosa. Si hay denuncias penales, porque seguramente ya las van a ver porque las anunciaron. Eso no será administrativo, doctor. Ahí se tiene que meter la fiscalía porque la competencia de las conductas del secretario es de competencia de la fiscalía y la sala de instrucción de la Corte Penal, de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Qué vergüenza es todo esto. Usted está hablando eso no va a terminar ahí. Eso no va a terminar ahí. Ahí se va a meter la Corte Suprema de Justicia. Y si Armando está hablando sobre la consulta popular sobre el desorden de hoy. Claro. ¿Cómo, Rubén? Usted está hablando sobre todo el desorden de la consulta popular hoy. Sí, correcto. Sí. Pero yo le hago una pregunta, ¿y por qué penal? Eso no es más administrativo. No es como de Consejo de Estado, no es como para nada, es que ahí sí se presentó ese fraude, pues que es la hipótesis de Benedetti y eso, y hay una denuncia penal ante la Corte, porque es que están investigando congresistas. Ese de que el sí, pero no, pero que quién sabe. Bueno, ¿quieres que una muletilla? Sí, no, que una muletilla. Sí, pero no. Sí. Bueno, muy bien. ¿Quién interpreta la voluntad de ese voto? ¿El secretario o los congresistas que dijeron sí, él sí votó sí? Eso es cierto. Yo digo que el secretario no es un convidado de piedra. Bueno, y hay otra cosita que yo, pues no la mencionó el doctor Nicolás, pero yo sí he oído en varios medios lo siguiente, es que algunos congresistas se retiraron porque estaban discutiendo la apelación y los apelantes se tienen que retirar, no votar, mientras resuelven su apelación. Entonces, cuando esos apelantes iban a entrar, Cepeda cerró la votación. Ahí así es. Un detalle que hay que tener en cuenta. Pero eso lo tienen que demostrar. Y de aquí a que se demuestre se acaba el gobierno de Petro. No, de aquí a que se acabe está Fajardo de presidente o María José. Totalmente. Doctor Guillermo, un abrazo. Muchas gracias. A ustedes, hombre, volverlo a ver. No, feliz año, Guillermo. Lo vamos a invitar, vea, mire, chévere, aquí, con audiencia, la gente está conectada, bacano. Chévere. Y no hay problema de parqueadero. Y no hay problema de parqueadero. Y chévere. Juan Carlos, un abrazo. A la orden siempre y me siento muy honrado por la invitación. Muchas gracias. Para nosotros también la presencia de una autoridad, un señor frente a estos dos. Que nos aguanta. Que le dicen, hombre, pobre doctor Guillermo, ¿usted por qué hace programa con ellos? ¿Qué vas a tomar, Juan Carlos? Juan Carlos, un abrazo, hombre. Un abrazo, Juan. Chao. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por nuestras redes sociales, puntodevistad.com y granciudad.net. Un abrazo, feliz noche.